me dicen que más temprano hacía mucho frío, ¿no? Bueno, este es un panel acerca del uso de inteligencia artificial en América Latina. Yo soy Juan Massini, soy director de la práctica de seguros de Celent. Asesoramos a entidades financieras en todo lo que tiene que ver con el uso y la adopción de tecnología. Me imagino que en otras sesiones habrán habido casos de inteligencia artificial. Yo quiero preguntarle a los que están aquí antes que arranquemos, ¿quiénes de ustedes usan inteligencia artificial generativa? ChatGPT y esas vainas. Bueno, un gran número. ¿Y quiénes de todos ustedes usan inteligencia artificial que no sea generativa? Mucho menos. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, pero no va a ser el único tipo de inteligencia artificial que hoy vamos a estar tocando en este panel. Es un panel bastante diverso en cuanto a su background y ya sin más demora paso a que cada uno se presente y nos cuente un poquito cuál es ese background. Hola, ¿cómo están? Tomás Silva, soy Chief AI Officer de la empresa InMotion basada en Chile. Básicamente es un core de seguro y bueno, sigo contigo. Gracias. Henry Sáenz, Chief Value Proposal Officer, tengo a cargo la implementación de la propuesta de valor en Cardiff, Colombia, y entre esas disciplinas pues todo el tema de inteligencia artificial generativa y no generativa también. Un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Fabián Álvarez, placer conocerlos a todos aquí compartiendo panel con Henry, con Tomás, los expertos en inteligencia artificial. Soy el vicepresidente internacional y para América Latina de una compañía Pager Health. Ahora vamos a saber un poco más de ella. Soy ingeniero, llevo más de 25 años en la industria de seguros. Estoy más del lado del business pues, que del lado tecnológico, pero la idea es compartir con ustedes un poco los casos de uso de nuestra compañía en el tema pues, relacionado al panel que es de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Y entonces vamos ya de lleno y empecemos por lo más básico. Tomás tiene un background muy fuerte en términos de tecnología. ¿Por qué no nos explicas, Tomás, un poco, como diría en inglés, in a nutshell, qué es la inteligencia artificial? Sí, muchas gracias, Juan. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de inteligencia artificial se usa en un espectro de tantas aplicaciones y es efectivamente por eso la inteligencia artificial es un concepto que abarca una gama de soluciones, aplicaciones, y creo que la mayoría de ustedes pensaría, cuando hablan de inteligencia artificial, piensan en un subconjunto, en un área pequeña de algo que es mucho más grande. Para poder contrastar, cuando hablamos de inteligencia artificial, es la capacidad que tenemos nosotros humanos de darles a las máquinas poder hacer cosas que hacemos nosotros. Eso es su definición más pura. Entonces, si yo tengo una regla de negocio, un proceso, una automatización basada en experiencia, en heurística, incluso en intuición, eso ya califica como inteligencia artificial. Entonces, cuando varios decían, es que lo estaba escuchando, uso inteligencia generativa, pero no uso inteligencia artificial, sería incorrecto decir eso. Pero cuando yo escucho inteligencia artificial, hablamos de lo que se llama aprendizaje de máquinas o el machine learning en inglés. Y a diferencia de un proceso clásico en donde yo enduro, pongo las reglas de negocio, hago un proceso de optimización para saber quizá un árbol de decisión, digo, estudio el mercado y digo, por ejemplo, si pasa esto, me voy por este camino, si pasa lo otro, me voy por este camino. La diferencia y la potencia que tiene el aprendizaje de máquinas es la capacidad de darle a la máquina, a través de un proceso de entrenamiento, la capacidad de optimizar sus propios parámetros. Esa es la gran diferencia. No tengo per se que saber desde antes cuáles son estos valores. Humanos aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Con prueba y error. Estas máquinas hacen lo mismo. Es un proceso de prueba y error. Para poner un ejemplo muy simple, si yo estoy jugando golf y tiro una pelota y veo que no le di al hoyo, calculo el error, veo el resultado de mi acción y según eso voy y adapto mis parámetros de entrada. Eso es un poco cómo funciona el Machine Learning.
Y creo que eso es el tema interesante y en esencia así parte la inteligencia generativa con redes neuronales. Podemos ir más al detalle, no creo que vaya al caso ahora, pero eso es como aprende una máquina, básicamente con mucho entrenamiento, prueba y error, adaptando hasta llegar a un óptimo. Y creo que vale la pena mencionar también la inteligencia generativa porque es el tema de hype del día. Y creo que la forma más fácil de explicarlo, escuché una explicación el otro día, como tenemos calculadoras que para números, como yo hago 2 más 2 es igual a 4, en la parte generativa y específicamente en los modelos de Transformers, que es donde vemos ChatGPT en su aplicación más famosa, es una calculadora de palabras. Eso es lo que estamos haciendo, estamos calculando cuál es la palabra más probable en una secuencia de texto. Pero ¿qué pasa? Que no es como matemática determinístico, 2 más 2 es igual a 4, sino que es más probable que aparezca una palabra y puede haber otra que es la segunda más probable. Entonces, por eso hablamos de las alucinaciones y podemos nuevamente ir más en detalle, pero creo que es la forma más fácil de explicar la inteligencia generativa, específicamente hablando de los modelos de Transformers, en donde es una calculadora para texto donde tengo una distribución de probabilidad, en donde incluso mi predicción pasa a ser un input para mi próxima predicción, entonces por eso se llama el modelo autorregresivo, etcétera, etcétera. Pero creo que en su esencia eso es un pequeño resumen de cómo funciona la inteligencia artificial. Gracias. Yo, digamos, previamente estuve con Tomás así teniendo una buena conversación, duró mucho más que esto. Los que estén interesados, les recomiendo agárrenlo a Tomás a la salida de este panel con el happy hour que viene más tarde, tal vez con alcohol, además hasta te lo haga mucho más pintoresco de lo que ya lo hace. Sabe un montón, aprovechenlo que está por acá y es generoso para compartir. Fabián, en el caso de Paper, ¿podés describir qué tipos de casos de uso soportan, así teniendo en cuenta además lo que comentaba Tomás de la inteligencia artificial? Bueno, para hacerlo más fácil, pues vamos a ver un pequeño video, pero antes de ponerle play al video, el ámbito nuestro es en salud. Pager Health es una compañía que recientemente se fusionó con otra compañía de wellness. Es una compañía que lleva ya más de 10 años en el mercado. Es una plataforma de salud conectada que se enfoca en generar, digamos, experiencias de salud más inteligentes, que generan mayor adopción, digamos, al tratamiento y mayor adaptación, pues, digamos, a todos los diferentes tratamientos clínicos, y ofrece también para los aseguradores cómo reducir costos y evitar visitas innecesarias a la infraestructura, digamos, física. Eso es como lo que se enfoca Pager Health. Entonces veamos un breve video, cómo lo aplicamos, por favor. Hernán, es un clásico esto, ¿no? Subí y empezamos a poner esta. Inteligencia artificial en función. We're revolutionizing well-being by combining clinical support, wellness, and contextual navigation, taking personalization to a new level with a one-size-fits-one approach. Take Alex, a young professional managing long hours, unhealthy habits, and anxiety. We use powerful, data-driven insights and personal preferences to create a solution just for him. Alex uses face scan technology to capture his health indicators, fueling additional recommendations in real time. As Alex engages with these tools, his wellness score increases, and he gains better control over his anxiety. Next, Hope, a single parent, struggles to balance work, childcare, and her health while dealing with chronic back pain. Hope completes a quick health risk assessment that identifies her symptoms, and she earns a reward. Then a contextual alert connects her to a pager nurse. Through live chat, she gains immediate access to the care she needs without missing a beat in her busy life.
Meanwhile, Rhonda, living in a rural area with limited healthcare access, struggles to manage chronic conditions. Identified by her health plan for a cholesterol management program, she receives an SMS text from a health coach. In a secure chat, the coach introduces a lifestyle management program with incentives. Behind the scenes, our platform seamlessly connects people, data, and resources, empowering care teams to deliver exceptional care with enhanced support. With everything centralized and personalized, Rhonda gets the support she needs to effectively manage her health despite the challenges of living in a rural area. Pager Health's fully configurable connected health and wellness solution delivers better outcomes, lower costs, and happier members in a white-labeled experience, proudly reflecting your brand. From addressing unique needs of employer groups to enhancing Medicare Advantage programs, we're creating a future where every member is engaged and every journey is optimized. This is the Pager Health difference. Ok, volviendo a la pregunta de Juan, ya vieron ahí varios ejemplos como digamos, estamos, digamos que adoptando un concepto de one size fits one, que es distinto al concepto de one size fits all, es como el que usamos, digamos, en el retail o en la ropa, que no es la misma talla para todos, sino que este es un modelo igual, pero cada uno saca del modelo lo que cada uno necesita. Y puede interpretar o se puede utilizar, digamos, en salud. Pero al final, para que se queden, es cómo hacemos esa experiencia más conectada con los diferentes conocimientos que tenemos de la persona. Gracias, Ben. Vuelvo contigo, Tomás. ¿Qué ves que hay detrás de todo esto? Y yo sé también que ustedes tienen algún tipo de aplicación. Sí, claro. Mira, una de las cosas más importantes, y creo que a varios de ustedes queriendo utilizar inteligencia, es cómo lo hago, el cómo. Sabemos que el qué, estamos hablando de claims, de underwriting y muchas otras cosas, pero no nos hemos parado a preguntarnos el cómo. Y hay varios pilares, pero uno de los más importantes, Juan, es, yo creo, es el manejo del riesgo. El manejo del riesgo y ser capaces de pivotear rápido. Es súper importante porque al final la capacidad de adaptarse y de moverse como empresa lo puedes generalizar para cualquier área de una empresa, pero en inteligencia específicamente está siendo una necesidad, pero imperativa. O sea, pasan 3 meses y lo que tú asumiste y evaluaste como factible y rentable, puede ser que en 3 meses ya no lo sea. ¿Por qué? Porque estos grandes players que van y sacan soluciones nuevas hacen en un periodo muy corto cosas que tú ni siquiera habías pensado que eran capaces y te esforzaste un periodo demasiado largo en tratar de hacer una solución donde tú tuvieras una ventaja competitiva. Entonces, no estoy diciendo que no hay que velar por la rentabilidad y hay que velar por poner propuestas en tus productos, pero tener siempre claro que hay que ser flexible. Yo hago como una analogía con las finanzas, hay que ser líquido en poder pivotear rápido. Y por ejemplo, en nuestra empresa, en InMotion, hicimos, y lo pongo como un ejemplo bien emblemático, tenemos una aplicación que se llama Cover Me, que básicamente lo que hace es evalúa la condición de tu teléfono para poder después asegurarlo, tener un nivel, un certificado de calidad. Y varias de las pruebas, una de las más difíciles de hacer, ya hace más de 6-7 años, era el algoritmo de visión para entender la condición de la pantalla frontal. Entonces en ese momento empezamos a jugar con redes convolucionales, nos demoramos bastante tiempo en hacer esta solución, que tenía un nivel bastante de alta calidad para ese momento. Pero ¿qué pasa? Hoy día estamos en 2024 y como empresa fuimos capaces de pivotear y usar modelos de visión que hoy día no te demoras un año en sacarlas, sino que teniendo un nivel de acoplamiento bajo, donde tú puedes jugar con los módulos, sacar y poner piezas, fuimos capaces de pivotear rápido, sacar esa pieza y poder implementar una solución de state of the art y de última gama, y ahora estamos ya saliendo con ese producto al mercado. De alguna manera, feature proofing la tecnología. Exacto. O sea, ser capaz de diseñarla de manera tal que pueda ser fácilmente reemplazable. Esos serían como en los core, los microservicios. Bueno,
Henry, para vos, doble pregunta. Por un lado te presentaste como que estás a cargo de un área que se llama propuesta de valor. ¿Por qué Cardiff creó esta área? Porque entiendo que es bastante, relativamente nuevo, ¿verdad? Y si nos podés contar además, ¿cuál ha sido el recorrido de Cardiff en materia de inteligencia artificial? Súper, gracias por la pregunta. Creo que la creación del equipo de propuesta de valor responde a una preocupación estratégica de varios elementos que están compartiendo ustedes. Uno es que hoy en día uno no puede tener ninguna conversación con un aliado que no sea o con data, con inteligencia artificial o con tecnología. Lo que veíamos nosotros en respuesta a ese cambio estratégico, a ese cambio de la visión estratégica que ha tenido la compañía en los últimos años, es que teníamos que juntar muchos equipos de la compañía para hacer una realidad de estos proyectos. Entonces, ya la conversación con los aliados, no solamente la conversación tradicional de seguros de cómo es el producto, las comisiones, etcétera, sino que eso ha cambiado completamente a cómo tecnológicamente, cuál es el soporte de data, analítica y demás que soporta esta propuesta de valor. Entonces, finalmente lo que hicimos nosotros fue crear equipos dedicados en el end-to-end de cualquier implementación de este tipo de proyectos para no solamente hablar desde el producto de seguros, eso digamos así pasó a un segundo plano, sino cómo tecnológicamente y desde la analítica pues implementamos estas soluciones y juntamos los equipos de experiencia cliente, de tecnología, datos, inteligencia artificial generativa, lo que podría llamarse los comerciales tradicionales, digámoslo así, alrededor de un equipo que orquesta todos los esfuerzos para que el punta a punta de la implementación de cualquier proyecto esté, digámoslo así, garantizada y que a todos les duela la misma implementación de sus proyectos, y así nace el equipo de propuesta de valor. La trayectoria en la compañía de los temas de los datos, desde que nace la operación en Cardiff, Colombia, nacemos con un negocio 100% individualizado, es decir, de los 10 millones, 11 millones de clientes asegurados que tenemos hoy en día, somos capaces de reconocer la data individual, la edad, el género en que trabaja la persona, su actividad económica, inclusive hemos llegado a reconocer la estructura familiar de cada uno de los clientes, y eso nos ha permitido ser o implementar soluciones de analítica desde hace mucho tiempo, realmente. En un modelo de banca seguros, además. En un modelo realmente se hace difícil hacer esa relación. Así es un modelo de banca seguros 100% voluntario. De hecho, nuestro enfoque no está en los seguros obligatorios, individual, y desde que nació la compañía nace con esto, y eso nos ha permitido implementar a lo largo de los años analítica, no solamente generativa, sino analítica en toda la tecnología, en todos digámoslo así, el extenso de la palabra. Hace muchos años arrancamos con modelos de propensión en la venta, modelos de churn, modelos de cancelaciones, inclusive hace un par de años teníamos en producción un caso de uso de reclamación de siniestros digital. Se hace por un chatbot, early adopters del tema de chatbot con LLMs. Hay un proceso donde tú le escribes al chatbot, mandas fotos por WhatsApp, en la misma foto se reconoce con un OCR y tenemos un modelo de analítica predictiva en términos de riesgo moral, lo que nos permite aprobar siniestros en menos de un minuto y completamente por WhatsApp, y el 98% de ellos son aprobados en línea. Entonces, ha sido una trayectoria donde hemos pasado por todas las disciplinas, lo mencionaban mis compañeros, finalmente es un tema de prueba y error. Lo más importante es saber probar rápido, A/B testing, Champion Challenge, para poder evolucionar las soluciones. Y en el último, tal vez el state of the art que tenemos es completamente centrado en la experiencia cliente, la punta a punta, desde el momento del ofrecimiento, la venta, la postventa, para mencionarles tal vez algunos casos de uso que tenemos hoy en día en la compañía. Todo el ofrecimiento se hace con modelos de propensión. Cada persona obtiene la recomendación personalizada, es tailor-made para hacer una venta consultiva. Todo el journey de comunicación, nosotros tenemos un propósito fundamental en la compañía en Colombia, y es que tenemos que aumentar la usabilidad del seguro. Para que ustedes den una idea, al mes tenemos 8 momentos de contacto con el cliente final, es decir, mandamos más de 8 veces comunicación por los diferentes canales, WhatsApp, mail, SMS, y todo ese journey se crea hoy en día con inteligencia artificial generativa. Cuántos journeys hay que hacer, cómo hacerlos, por qué canales, cuál es el copy que toca hacer, la imagen que toca crear, y además de eso, una implementación muy interesante que estamos probando, y es el tema de los agentes de AI con callbots. Toda la compañía y toda la operación de telemarketing, tanto inbound como outbound, ha evolucionado a ser completamente basada en modelos de inteligencia artificial, y bueno, en eso es un poco en lo que estamos hoy en día en la compañía y en lo que estamos en el hoy. Vale, buenísimo. Y estás usando avatars, ¿verdad?
Así es, esa era una de las sorpresas que traemos hoy. Finalmente, en ese momento y en esa experiencia cliente, uno de los tipos de contenido no solamente son imágenes y textos, al combinar modelos de inteligencia artificial tenemos videos también. Y cuando hacemos alusión a los videos es reconocer y con herramientas de inteligencia artificial que seguramente puedes explicar mucho mejor tú, replicamos la imagen y la voz de las personas famosas. Hoy en día tenemos lo que hemos denominado nosotros un catálogo de avatars con diferentes categorías. Tenemos artistas, tenemos jugadores de la Selección Colombia, que le ganamos 4-0 a Chile hoy, pero avatars que replican el mensaje y te mandan un video personalizado. Entonces dice: hola Henry, soy James Rodríguez, quisiera ofrecerte un upgrade en tu seguro, aumenta la usabilidad del seguro, etc. Y son los mismos avatars en un mensaje personalizado. Nosotros lo hemos llamado hiperpersonalización. A lo que tú llamas de one size doesn't fit all, lo hemos llamado hiperpersonalización. En nuestros cálculos son más o menos 4.1 billones de toques al mes que tenemos que hacer con los 11 millones de asegurados. Y entre ese 4.1 billones usamos los avatars para enviarte videos personalizados a cada uno de los clientes. Te digo, yo le veo la cara a Fabián y Fabián está pensando: ¿por qué no habré tenido esto en mi anterior trabajo cuando estaba a cargo de todo el tema de canales digitales? ¿O no? Lo estoy leyendo. Es que en el anterior trabajo era seguros masivos como Juan, entonces por eso era lo que necesitábamos, mayor contactabilidad. Sí, mal timing. Bueno, vuelvo contigo, Tomás. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos tanto internos como, digamos, soluciones tanto internas como externas en el uso de inteligencia artificial? Claro. O sea, cuando hablamos de interno y externo, creo que hablamos del segundo pilar de la estrategia de inteligencia artificial que tomamos como área en InMotion, que es súper importante. Hablamos de la parte de pivotear, tener esta flexibilidad de poder adaptarse. El segundo punto es dónde yo dibujo la línea para poder decidir qué uso y qué construyo. Eso es extremadamente importante y siempre va a existir un trade-off en estas cosas, porque básicamente hay una posibilidad de capturar más rentabilidad, más partes de la cadena de valor a medida que yo construyo, pero eso lleva a un riesgo gigante, porque si yo empiezo a hacer toda la operación, pasa que hablamos y se relaciona con el primer punto, tengo el riesgo de quedar estático y tener el riesgo de que venga uno afuera y ya tengo una inversión hecha gigante en lo que me demore 6 meses y necesito pivotear y no lo puedo hacer. Entonces, ese punto es súper importante y nosotros como empresa, por ejemplo, hemos tratado de tener iteraciones rápidas en el sentido de buscar el product market fit rápido, o sea, y construir siempre desde atrás un proceso de ingeniería inversa. Con el cliente hablas y hacia atrás vas y ves qué tecnologías y soluciones puedes hacer. No al revés, que pasa mucho con empresas que se enamoran de la herramienta y no del dolor del cliente. Entonces eso es fundamental. Hoy día tenemos un producto que se llama Speakeasy, que básicamente a través de la voz tú puedes llenar formularios en real time conversando. El LLM es capaz de leer el formulario, entender lo que tiene que extraer, y básicamente tú estás tratando de agregar piezas pequeñas que los puedes sacar rápido, con bajo acoplamiento, donde puedes nuevamente tener gran adaptabilidad y mejoras tu eficiencia operacional, porque en vez de demorarte 20-25 minutos, puedes hacer un proceso en 3-5 minutos. Entonces, ese es un ejemplo emblemático del segundo pilar que yo considero en esto como un sound strategy para una propuesta de inteligencia artificial. Tenemos la parte de ser adaptables, poder pivotear rápido, pero también saber qué construir y saber qué usar. En eso me resuena mucho con lo que contaba Henry antes de por qué arman la propuesta de valor. Cuando yo escuchaba eso decía: él no está hablando de tecnología además, ¿no? Claro. Que es un punto que veo súper importante. Vale, Fabián, en el caso de ustedes, ¿cuál ha sido el recorrido en lo que es la implementación de inteligencia artificial? Bueno, nosotros somos una compañía ya, como les dije ahora, de más de 10 años. Entonces, cuando nacimos, pues, no estaban estas tecnologías ahora de Gen AI, pero nacimos con un concepto, de nuevo les digo, pues en salud, muy posicionado en la conversación, y también con un concepto que es muy poderoso, y es Human First Thought. En esa época, en 2014,
veíamos mucho los bots y las empresas y las aplicaciones todas que digamos que estaban ofreciendo inteligencia artificial, y muchas de ellas terminaban, digamos, con un NPS muy bajo porque la gente quería hablar con un humano. La gente en cuestiones de salud, uno lo que quiere es hablar obviamente con un doctor, pero también con un personal de la salud que te genere esa misma confianza que te da el doctor. Cuando tú entras al consultorio médico, todos entramos porque ya tenemos una referencia, estamos allá, y una vez entramos en el consultorio, voy a decirlo en mis términos un poco colombianos, nos abrimos. Entonces hay una confianza donde yo le cuento mucho. Entonces eso mismo era el reto, digamos, de esta compañía, de generar ese Human First Touch, y lo que siempre concebimos nosotros es cómo la tecnología podía ayudar a ese Human First Touch a ser más eficiente, más productiva, a hacer más conversaciones, ¿sí? Y a generar un customer engagement mayor, ¿sí? Porque, por lo que les decía, que muchos terminaban por tirar la basura. Entonces, lo importante aquí es, siempre nacimos con esa tecnología al pie de nuestro, pensando más que todo en los agentes que están detrás de esa conversación, agentes que pueden ser enfermeras, médicos, especialistas, administrativos que están llevando esa conversación. Y lo más importante es que el cliente al final o el paciente sepa con quién está hablando. Son detalles, pero en nuestros chats de conversación, para nosotros, pues digamos, comenzamos, es una plataforma omnicanal, pero comenzamos siempre vía chat, pero podemos pasarnos a cualquiera de los canales, ya sea video, voz, WhatsApp, cualquiera de los medios. Siempre se va a identificar cuando te está hablando un bot o cuando te está hablando una persona. Y la ventaja es que cualquier conversación que tienes con nuestra plataforma, con un bot, siempre está supervisada. Porque en el momento en que o no entiendo la pregunta o no entiendo el contexto que el GenAI, pues digamos, está interpretando, se levanta una alarma e inmediatamente entra un humano y se continúa el mismo proceso. Entonces, esa es la ventaja, esa es como la pequeña, digamos, diferencia que tenemos con el uso de algunas herramientas que son totalmente volcadas a la inteligencia artificial. Hay como un miedito, ¿no? A dejar que hay como un miedito a dejar que haga todo sola, ¿no? Es que estamos hablando de la salud y hay un tema que pues no ha habido, pues, en este momento ningún GenAI que pueda hacer, digamos, un diagnóstico de salud. Todavía no lo hay. Entonces te ayuda a la enfermera a capturar más información, a obtener más información en una pequeña conversación, a capturar información de otros datasets que tiene, digamos, la compañía de información. Entonces te ayuda a sintetizar toda esa información para que la enfermera tome una mejor decisión o para que el médico no gaste mucho tiempo con un solo paciente. Entonces no es capaz de decirte, porque estamos todavía con muchos temas de cuidado. Vale. Esta pregunta es para todos, decían que en qué orden, y si quieren contestar, y creo que es la única pregunta que tenemos para todos, ¿hay métricas relevantes de todo esto que puedan compartirnos? Evidentemente hablamos de muchos casos, no vamos a hablar de métricas de todo, pero si tuvieran que elegir algunas para compartir con la audiencia, pues imagino que esto no es un tema, un tópico de tecnología caliente, ¿no? El hot topic, nada más. Tiene que haber impacto. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, si les parece, arranco yo. Para ir recorriendo tal vez los momentos del Customer Experience, nosotros desde el ofrecimiento y la venta apalancados en soluciones de inteligencia artificial, hemos duplicado el ticket en los programas de banca de seguros, que son todos realmente, apalancamos las ventas y el ofrecimiento, y esta venta consultiva en modelos de inteligencia artificial se ha duplicado el ticket, la productividad de la fuerza de ventas y de todos los asesores. En el mejor de los casos hemos visto incrementos de hasta el 300%, se ha multiplicado por 3. La usabilidad de todos los productos de seguros, no solamente desde las reclamaciones, sino desde un set de servicios digitales que nosotros hemos denominado los ecosistemas que entregamos al momento de vender el seguro. La usabilidad se ha multiplicado por 2 al crear el contenido personalizado, creando imágenes, textos y los avatars que mencionábamos ahorita, al promover la usabilidad de los servicios del ecosistema con estas
desde la personalización y no desde el one size fit all, se ha multiplicado por 2 todas las métricas genéricamente hablando de engagement. En temas de telemarketing, todos los bots, nosotros pasamos de una planta de alrededor de 800 operadores a una ventana de 12 meses, la expectativa es tener 0. Es decir, a propósito del miedo a implementar los sistemas de inteligencia artificial, nosotros creo que es un cambio de mindset. Hemos tocado procesos críticos para la compañía, el cross-selling, todos los procesos de inbound y atención al cliente final los hemos sustituido completamente por inteligencia artificial y contrario a lo que uno pensaría, todas las métricas aumentaron en promedio 10 puntos porcentuales. Es decir, las personas escuchan más la llamada, les da más confianza, reconocen la venta, escuchan la oferta del cross-selling, para darte un ejemplo, y finalmente tiene una tasa de cierre que es 8 puntos porcentuales mayor. El bot de inteligencia artificial, gracias a esa prueba y error y al auto machine learning que comentabas en el proceso del modelo de inteligencia artificial. Y en la retención o en los procesos inbound es exactamente igual. El TMO pasó desde 14 minutos, imagínate tener tu celular 14 minutos, marque 1 si quiere hacer esto, marque 2, marque 3, y pasamos en decir, oiga, quiero el certificado en mi póliza, y reducimos el TMO de 14, 17 minutos a 2 en experiencia cliente, eso es tremendo. Y en cancelación y retención también hemos aumentado 10 puntos porcentuales en la retención porque el modelo conoce mejor cómo hacer la retención dependiendo del perfil de cada uno de los clientes finales. De 800 a 0 es un factor a esos operadores para obtener claridad qué es lo que hacen. Todos los operadores tienen en cualquiera de los procesos, llamadas outbound o inbound, un guión que tienen que seguir, es decir, dependiendo del socio, dependiendo del producto, etc. Tienen un guión que deben seguir. Más que todo, realmente lo único es constante en todos los guiones son temas del regulador, etc. Pero leen el guión, tienen un guión, tienen que seguirlo, hay unos pasos, y finalmente eso es lo que, me corriges, es fácilmente sustituible por inteligencia artificial cuando es un proceso tan estructurado y tan repetitivo. Entonces finalmente esos guiones, esos libretos, esos procesos que se hacían, pues finalmente los robots son capaces de hacerlo mucho mejor que los humanos, y además de eso ponerle inteligencia en el momento en que tienen que decidir cómo retengo a este cliente, utilizo la estrategia 1, la 2, la 3 o la 4, este cliente por las características que tiene y por lo que conocemos de él, vámonos con la estrategia 3, y es mucho más asertivo en esos temas de retención. Gracias. Dos pequeños ejemplos. Uno, durante la conversación que se tiene, digamos, entre el paciente y una plataforma pues, digital, logramos con inteligencia artificial resumir un chat summarization, ¿sí? De acuerdo a toda la conversación, la resume con un solo clic y se lo puede pasar, digamos, a un médico. Entonces, imagínense todo lo que se ahorra en tiempo para que los médicos, pues, digamos, en una sola, digamos, resumen, que inclusive puede ser exportable a la historia clínica, se tenga, pues, digamos, toda la continuidad del tratamiento, podamos tener mayor eficiencia del médico, podamos tener, pues, digamos, contextualmente todo lo que se conversó y no nos tardemos mucho. Hemos contabilizado más o menos, se ahorra 1/3 de lo que el médico podría estar documentando. ¿Sí? Eso pues digamos que facilita mucho para que el médico tenga más pacientes, digamos, a la hora. Y otro, digamos que a la final, digamos, es el tema de eficiencia. Con los bots de triaje clínico hemos logrado que una enfermera o un auxiliar prehospitalario pueda tener más o menos unas 6 conversaciones en promedio. Durante COVID, como eran muy repetitivas, logramos tener hasta 11 conversaciones a la vez con un solo agente. Entonces eso también te está multiplicando por 6, ¿sí? La capacidad, digamos, de miembros o más bien de afiliados de salud que pueda, digamos, tener la capacidad de un contact center médico. Estos son No, a mí creo que explicaron bastante bien. Al final podemos ver, analizar muchos casos de éxito, y si tuviéramos que describirlo es el costo-oportunidad del tiempo. Eso es, cuánto cuesta ese tiempo, y básicamente si somos capaces de operar bajo un costo menor y tener ese spread para poder rentabilizar la operación. Ahora abordamos después el tema del costo. Fabián, ¿qué objeciones reciben ustedes de pacientes o clientes en cuanto al uso de inteligencia artificial generativa? Bueno, pues lo primero es entender el contexto que estamos en cada uno de nuestros países con los sistemas, pues, legales, y sobre todo es el uso de la información, ¿cierto? Entonces,
también tenemos que ser muy cuidadosos de todas estas tecnologías, cómo están tocando ese uso de información y cómo lo están comunicando. Entonces, como estamos muy regulados en ese ámbito, esa es una de las principales, digamos, objeciones del uso de esas tecnologías de acuerdo a la región donde vas a operar. Pero vamos a dividirlo en tres aspectos. Los agentes quieren este tipo de herramientas porque, ya lo dijimos, es el uso del tiempo, son capacidades. En realidad la tecnología tiene que ser como un habilitador de mayores capacidades. Estamos haciendo superagentes. Entonces los agentes, todos al unísono en las encuestas que hemos hecho, quieren este tipo de herramientas para que tengan, digamos, más capacidad, digamos, se concentren en las tareas más específicas. En los pacientes, ni hablar, ahí no hay una forma, porque hemos hecho encuestas y digamos que se puede dividir en 50-50, más que objeciones es como lo que les decía ahora, es ser transparentes en el momento que están hablando o conversando o usando una tecnología como la inteligencia artificial, porque aquí con los pacientes es cómo aumentamos la confianza, ¿sí? Y ese aumento de la confianza está también en esa transparencia, porque ellos no quieren ver que el bot le diga algo y luego a la enfermera le diga otra cosa. Entonces ahí es donde está el trabajo. Entonces lo que vimos en esa encuesta fue que más o menos el 50% de los clientes en este momento quiere hablar con una persona, pero también otros están diciendo no, yo prefiero muchas veces, tengo más confianza con el bot porque no es una persona y le puedo decir de todo. Entonces es curioso y no tiene nada que ver ni con la edad, es más un poco como con la adopción tecnológica. ¿Sí? Personas de edad pueden tener una buena opción tecnológica, les va a gustar mejor hablar con un bot por una sencilla razón, por el uso del tiempo, ya es el del cliente, porque yo ya salgo más rápido de la pregunta y no el humano que está tratando de dar vueltas. Digamos que esas son como las objeciones principales. Henry, ustedes tenían una estadística también, no parecida, digamos, pero midieron eso, ¿no? Sí, parte de nuestra estrategia en la hiperpersonalización es que todos los bots respeten como ese background de las personas. Entonces finalmente seguro les pasa en sus países, la persona de la costa tiene un acento que es diferente a la persona del centro, a la persona de las montañas, etc. En ese esfuerzo de la hiperpersonalización lo que hemos hecho nosotros es que el mismo agente de telemarketing, el mismo agente del inbound sea capaz de reconocer esas características y adaptarse a eso. Entonces nosotros de entrada o parte como el proceso del libreto que tienen los bots no es reconocer que es un robot, sino es atender de manera natural a la persona como si tuviera una charla natural con el cliente, y eso lo que nos ha permitido es que menos del 5% de las personas en las llamadas pregunten si es un bot. Entonces finalmente menos del 5% preguntan y de ese 5% apenas el 30% cuelga la llamada cuando se da cuenta que es un robot. Realmente creo que la adopción ha sido muy buena. Tal vez por lo que dices tú, se sienten mucho más cómodos, la reducción del tema es crítica, el uso del tiempo de las personas al llamar a un call center, creo que a nadie le gusta hacerlo. Entonces que le pueda resolver de manera muy rápida, además de eso que le pueda entender su acento, hablarle a él y decirle, oiga Henry, sabemos que usted tiene pues estos problemas, usted es certificado y aquí está, anticiparse a las necesidades del cliente. Creo que es mucho mejor, digámoslo así, que reconocer de entrada que es un robot de inteligencia artificial, y nos ha ido muy bien con esa opción. Nos queda un minuto. Así que, Tomás, si podemos cerrar con cuál ha sido la experiencia en introducir una capacidad de inteligencia artificial en la organización de ustedes. Creo que la pregunta... Y hay un tema de costo que también me hubiera gustado. Sí, pero bien rápido. Creo que la pregunta engloba un poco los pilares que he estado explicando, porque al final tú te pones como empresa y tienes que tener una estrategia y cómo abarcar e introducir inteligencia artificial. Podemos analizar muchas dimensiones, pero una que a mí me gustaría poder plantearlo como el tercer pilar es básicamente la dimensión de qué tan permisivo soy yo como empresa a tener error en mi predicción. Eso es súper importante porque al final, si ponemos en un espectro, una dimensión en la izquierda, donde por ejemplo la mesa te ayuda, a pesar de que la respuesta tenga errores, igual me va a ayudar un porcentaje gigante. Y da lo mismo, puedo derivar el caso si llega a ser más complicado, pero yo creo específicamente que en la industria de seguro, en el otro lado de esta dimensión, donde no puede existir el error, los LLM o el GenAI no puede equivocarse, y creo que hay un espacio muy grande para poder generar valor que va a perdurar más en el tiempo sin que un grande venga y me coma, se podría decir en términos menos formales.
Entonces creo que en la empresa de seguro, cuando tenemos compliance, tenemos la parte legal, no es tanto generar uno el propio LLM. El arte está en poder orquestar varias soluciones y ahí generar y dar ese valor agregado para tener esa ventaja competitiva en un periodo más largo. A diferencia, por ejemplo, de mesas de ayuda, donde sí hay que usarlo, pero no significa que tengo que construirlo de cero, volviendo al punto número 2. Tengo que tenerlo en la empresa, pero probablemente en un año más las empresas grandes van a tener completamente resuelto ese problema, donde yo voy a tener muy poco donde aportar. Les agradezco a todos por dejarnos ir unos minutitos más, un panel de lujo, hay mucho más atrás de esto, los invito en el happy hour a agarrar a estos excelentes panelistas y sacar todo el jugo y su generosidad, que yo les agradezco. Sí, Muchas gracias.